Buenas tardes. Estamos un día más aquí en la caseta del casino, que hace un momento le estaba contando a nuestro conferenciante, a nuestro autor, a Miguel Ángel Ordóñez, que no conocía la trayectoria, que esta caseta tiene mucho sabor y mucha historia en Marbella. Es decir, las famosas fiestas que se hacían de la época dorada, mira, Orosi por aquí corrobora que es así, porque se ha leído toda la historia de Marbella, no por otra cosa. Y venías a las fiestas, ¿no? Y la habéis vivido, pues tanto Jaime de Mora como el príncipe Alfonso hacían Lola Flores, es verdad, se hacía aquí en la caseta del casino. Y el día que hablamos con Javier para hacer aquí nuestros encuentros, pues hablaron de hacerlo dentro del casino y tal. Y yo dije, mira, cuando yo llegué a Marbella a vivir, era un placer estar aquí dentro de la caseta, que se hacían muchos actos culturales. Y mira por dónde dicen, la hemos abierto para que se celebren encuentros, la hemos rescatado. Por eso siempre damos las gracias al casino por haber rescatado este bastión de la cultura también, ¿no? Y mil gracias, como siempre, a vosotros y a nuestro autor, que hoy estamos ante una obra que no va a dejar indiferente a nadie. Yo creo que Miguel Ángel Ordóñez la ha hecho adrede para hacernos reflexionar un tanto sobre este afán de mucha gente que se dedica a coleccionar, no sabemos si por fetichismo, si por posesión, si por manías. Cachito, cachito, cachito mío, las partes y otros pedazos de personajes de la historia. Es uno de sus últimos libros, que vosotros habéis seguido con anterioridad, los que había realizado. Sabéis que Miguel Ángel es premio Ortega y Gasset, que había realizado antes dos libros muy importantes aquí en Marbella, como es el del caso Malaya, cuando los elefantes asolaron Marbella. Y luego a posteriori fue el de Julián Muñoz. Escribió con Julián Muñoz un libro como biográfico. Pero esta vez ha tenido que hacer un trabajo, de verdad, yo como periodista, un glosario que ha tenido que consultar fuentes históricas, pues casi 100 libros. Han sido unas cuantas. Ahora no lo contará. Para poder glosar de esta manera, ¿a quién se le ocurre robar el cerebro de Stein, por ejemplo? O el pene de Rasputín, o los dedos de Beethoven. Juana la Loca quiso cuando enterró al marido, desenterrarlo para quedárselo. Todas esas anécdotas que todos dirían son de una serie de Netflix, de estas de asesinos en serie. No, son pura historia. Y él ha estado diciendo, esto se va a publicar, y aquí tenemos hoy el libro. Miguel Ángel, mil gracias por estar hoy con nosotros. No, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a ti y sobre todo a los asistentes. Gracias por estar aquí. Famosos despedazados. ¿Cómo se te ocurrió escribir un libro sobre los distintos miembros que han ido robando a personajes de la historia? Bueno, a mí fundamentalmente siempre me ha encantado la historia, y la divulgación histórica, y sobre todo me ha gustado también lo que es la intrahistoria en el sentido más... Oh, perdón. Chicos del sonido, yo no me oía hablando. No sé si yo es que normalmente hablo bajito, pero será por eso tal vez. Vanessa, ¿podemos subir un poco más? ¿No funciona? ¿Sí? Vale. Bueno, pues estaba contando que sí. La razón fundamental es que a mí siempre me ha encantado la historia, lo que es la intrahistoria en el sentido más de Unamuno, y siempre me ha gustado también la divulgación histórica. Entonces, bueno, siempre que escribo un libro como este o el de 2 siglos de bribones, que era la historia de la corrupción, que fue el anterior a este, pues siempre trato de escribir aquel libro que a mí me gustaría leer. Y también siempre me ha fascinado lo que es la vertiente más surrealista
o de realismo mágico que tiene la historia de cualquier país serio que se precie. Y bueno, yo creo que este tema era obligado en ese sentido, ¿no? Lo que he querido ha sido recopilar pedazos de personajes de la historia, muchos de ellos que están conservados en colecciones privadas y en museos de todo el mundo, como puede ser el cráneo de Descartes en el Museo del Hombre de París, o el pene de Rasputín, que está en un museo de San Petersburgo, y en fin, ahí hay de todo. Iremos, ¿no?, destripándolo capítulo a capítulo. Cuentas que parte esta historia, a mí sí me oís bien, ¿no? Sin el micro, ¿no? No, quédatelo si me oyen, así no tenemos que estar cambiándonoslo. Él es de Jaén y un día visitando el santuario de la Virgen de la Cabeza, pues como tantos santuarios hay en Andalucía, pues te llamó la atención ver las trenzas, los esvotos y tal, que lo llegaste a calificar un poco sí, como... bueno, de alguna manera las inspiraciones que han podido converger para escoger este tema y no otro, pues ha podido ser en buena parte esa visita al Santuario de la Virgen de la Cabeza, de Andújar, de donde yo nací, en Jaén. Sí. Allí hay una galería de exvotos. Colgando de los techos y de las paredes, pues hay desde vestidos de novia a trajes de marinerito de primera comunión, a escayolas, piernas ortopédicas y muchas madejas de pelo, con varias capas de polvo, que realmente yo cuando lo vi eso por primera vez, pues era un adolescente, me llamó la atención y me parecía algo más típico de una película de terror. Vi que una de las piezas que tenían allí en exhibición eran los calzoncillos, bastante sucios, amarillentos, con rodales amarillentos, de Santiago Cortés, que fue un capitán de la Guardia Civil que se había acantonado precisamente en el Santuario de la Virgen de la Cabeza, junto a otros guardias civiles, y eso era pieza de museo. Entonces, claro, a mí eso me hizo reflexionar sobre esa diferencia tan sutil, esa frontera tan sutil entre lo que hacía una pieza que fuese de museo o que sencillamente causase repelús, como era el caso de la ropa interior de esta señora, ¿no?, de esta vecina. Entonces, bueno, cuando estaba dándole vueltas a esto hace unos cuantos años, pues coincidió que en una visita a la Polaca, aquí en Marbella, el bueno de Francis Guzmán, que si lo conocéis sabéis sí, lo gracioso que es, pues nos contó a un grupete su última experiencia que había tenido ese mismo fin de semana. Había acompañado a un amigo suyo peluquero a un pueblo de Málaga. Este amigo peluquero estaba especializado en cuidar las cabelleras de los santos, las vírgenes y los cristos, de donde lo llaman, aquí, fundamentalmente aquí en Andalucía, ¿no? Y bueno, nos contó una historia graciosísima, que era de... habían ido a arreglarle el pelo a un Cristo, que lo estaba estrenando ese pelo, porque había sido la donación del heavy del pueblo, que también daba la coincidencia que era el yonki del pueblo. Había hecho la promesa de que él regalaría, donaría al Cristo lo que él más quería, que era su pelo, si salía de las drogas, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas convergieron de alguna manera y me hicieron, pues bueno, pues decir, ¿por qué no? Vamos a intentar hacer una recopilación de piezas y un poco vamos a buscar el lado de las reliquias paganas, ¿no? No hace falta ser santo para que la gente quiera tener un pedacito de muchos personajes de la historia en su casa o en museos, ¿no? Claro, es que casi el libro parece las tapas como si fuera un relicario en el fondo, ¿no? Con todo lo que lleva dentro. Cuando lo tengáis en vuestras manos y lo vayáis viendo, es el perfecto relicario, este libro. ¿No te lo han dicho más? Eres la primera. Vale, en algo me apunto la originalidad. Sí. Después de ese compendio que has contado de los inicios, luego después lo has tenido que materializar con más de 100 estudios de los personajes, de
de todo lo que estás plasmando en el libro y me gustaría saber de todo lo que has ido recopilando, ¿qué material te ha parecido el más curioso en ese estudio? Bueno, yo he tenido que consultar muchísimas fuentes documentales y orales también, ¿no? Para contrastar las informaciones e incluso para contrastar lo que ya aparecía, lo que aparecía en otros libros, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimas cosas curiosas, ¿no? Tan curiosas como las historias. Pues, por ejemplo, si empezamos con Rasputín, pues es curiosísimo cómo tiene que ver con que le cortaran el miembro viril a este asesor áulico de los zares, pues tiene que ver con la invención, por ejemplo, del perfume Chanel número 5 y también tiene que ver con esa coletilla que vemos en todas las películas de cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Si no hubieran asesinado a Rasputín y su miembro viril hubiese estado paseando de mano en mano y de país en país, pues difícilmente podríamos tener tanto el perfume como esa coletilla, ¿no? Y bueno, hay muchísimas cosas ahí interesantes y la historia es así, la historia tiene muchas piruetas, pizpiretas, ¿no? De este tipo, ¿no? Que hacen que realmente la realidad supera la ficción muchas veces. Totalmente. Antes de entrar en los personajes, ¿quiénes tienen tendencia a este extraño coleccionismo? ¿Son enfermos, fetichistas, psicópatas? Después de todo el estudio que has estado haciendo, ¿cómo lo denominarías? Bueno, la mente humana es muy complicada, entonces sacar conclusiones es un poco precipitado, ¿no? Pero hay gente que colecciona cualquier cosa, pues porque sí. Y hay gente que colecciona este tipo de cosas porque realmente es una manera de diferenciarse o de tener evocaciones, ¿no? Ahí hablamos como Lord Byron fue capaz de robar mechones de pelo de Lucrecia Borgia y cómo se extasiaban muchísimos poetas y escritores románticos cuando tenían en su poder algún pelo, algún cabello de alguna persona que había sido famosa, ¿no? Como el caso del escritor Milton y demás. Entonces, bueno, hay gente que colecciona, pues, desde luego, se hacen auténticas barbaridades, ¿no? Lo que a mí me viene siempre a la cabeza es qué puede llevar a una persona a querer tener en su poder y pagar una cantidad astronómica pues por ejemplo, por una verruga que le estirparon a Elvis Presley, ¿no? Escatológico, realmente, claro, ¿no? y puede parecer muy escatológico, pero el oftalmólogo que trató en vida a Einstein tiene los ojos de Einstein en su poder y él cuenta que de vez en cuando, contaba, porque ya falleció no hace demasiado tiempo, contaba que de vez en cuando pues sacaba el tarro con los dos ojos, con los dos luceros de Einstein para contemplarlo y que el hombre pues se extasiaba, ¿no? Y así muchísima gente, ¿no? Y bueno, es que ahí hay Claro, pero muchísimas razones, ¿no? estamos hablando en el libro del pasado, pero hoy en día este coleccionismo también existe. Tal vez nos estamos también basando un poco en los asesinos en serie o como cuando tuvimos a nuestra querida amiga la forense Josefina Lamas, que estuvimos también tratando todo este tema de, ¿no? De cómo ciertos asesinos... Sí, hay un fetichismo que puede llegar a ser una enfermedad. De un vicio se puede pasar a ser una enfermedad, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Claro, en cada uno de los casos concretos que tú has ido, son 14 capítulos, ¿no? En los que has ido, las causas eran diferentes, cada uno tenía un motivo diferente. Por ejemplo, uno de los temas que a mí me apasiona es el de Santa Teresa, que hemos tenido con nosotros a Elena Cosano, que por cierto, los que estuvisteis en el encuentro de Zoe Valdés el otro día, pues había venido ella de Nicosia, que estará embajadora allí, y estuvo con nosotros. Pues ha presentado aquí el libro de Santa Teresa de Jesús. Y el libro empieza así, los que la habéis leído. Está la santa y acaba de morir y la empiezan a cortar por aquí un dedo, por aquí un pie, por aquí... Y ella dice, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Os habéis vuelto todos locos desde su interior? ¿Qué estáis haciendo? Cortándome y despedazándome. Bueno, pues exactamente... Sí, el caso de Santa Teresa es muy
ejemplificante, ¿no? Porque se hizo así con muchísimas personas que olían a santidad. Yo cuento ahí como en el caso de San Romualdo, por ejemplo, que era un monje de la Edad Media italiano, pues tuvo que salir corriendo de un pueblo de la Umbría porque empezó a escuchar a los vecinos cómo estaban conspirando para asesinarlo. Lo habían notado un poquito pachucho y dijeron, antes de que este hombre, que es bastante andariego, le dé por irse a otro pueblo, a ver si los del pueblo al lado se van a quedar con sus reliquias, mejor aceleramos el proceso y nos quedamos con él, ¿no? Y lo despedazamos. Entonces, el hermoso tuvo que salir corriendo. Con Santa Teresa la despiezan de tal manera que ni siquiera sirvieron las amenazas de los papas para que no siguieran despiezándola, ¿no? Porque empezaban con la mano, luego el brazo, luego un trocito del brazo, luego su querido amigo Jerónimo Gracián de San Juan de Dios, que hay por ahí una novela de Fernando Delgado que trata de que la amistad que tuvieron la santa y ese monje pues no fueron realmente solo platónicas, ¿no? Pues este hombre le quita el meñique y esa mano izquierda es la famosa mano que contamos ahí que tuvo Franco durante toda su mandato, durante la dictadura, en su poder, porque decía que sin esa mano sería incapaz, hubiese sido imposible gobernar un país como España. Fijaros cómo fue, porque en este caso yo he escrito un reportaje muy bonito contado por las mismas monjas. La mano de Santa Teresa está en el convento de Ronda y fui en 2 días para hacer este reportaje. Y me contaban ellas cómo se estuvo reclamando en el momento que se lo lleva Franco, el obispado estuvo reclamando durante mucho tiempo esa reliquia que tenía que volver a su capilla original, que es la de Ronda. Bueno, Franco dijo, esto no se va a mover de mi mesita de noche porque es claro, mi reliquia favorita. Él hacía el razonamiento de si la santa hubiera querido estar en otro sitio, o que esta mano estuviera en otro sitio, pues ella lo hubiera decidido así. Lo hubiera decidido así. Claro. Yo ahora lo voy a obsequiar, dijo Franco, cuando yo me muera, esto va a volver a su sitio, pero además con todos los diamantes, con toda la plata. Entonces, todo ese guante que veis de la santa, con esos diamantes y la cruz, la insignia también de Franco, de varias batallas que ganó, está todo incrustado dentro del guante de la... Cuando la viuda de Franco devuelve la mano, que la entrega en Toledo al cardenal primado, lo que hace es que le añade la insignia, el botón que llevaba con la insignia de la laureada de San Fernando Franco, normalmente en los actos, ¿no? Pues esa es la que le engastan al guante, al relicario de plata de la santa. Claro, y luego yo tuve la mano para hacerle las fotografías y tal, el guante, pero claro, ves lo de dentro y es como, da realmente cosita, ¿no? Porque es como un hueso ahí metido dentro y tal, y tú no te puedes imaginarte, da cosita realmente. Yo, como dicen que es la mano milagrosa de Santa Teresa, pues yo dije, mira, aprovecho ya que la tengo y me la voy a dar por todo el cuerpo, que me cure si tengo algo, ¿no? Pero fíjate hasta dónde puede llegar la mente, ¿no? Unos lo seccionan y otros con los años seguimos creyendo también en... Pues Franco la tuvo en su poder durante casi 40 años y lo más, iba a decir gracioso, lo más surrealista, diría yo, es que llega a nombrar a un militar, a un edecán, con la única misión de cuidar con su vida, si era necesario, la integridad de la mano de Santa Teresa y trasladarla. Cuando Franco se iba a dormir, pues se la llevaba a la mesita de noche y allí que la colocaba. Cuando Franco se disponía a hacer sus labores diarias y se sentaba en su despacho, pues allí en un altarcito, ese militar colocaba la mano para que siempre estuviera cerca de Franco. Que se iban de vacaciones al Pazo de Meirás o cualquier otro sitio, pues allá que iba el edecán en el mismo vehículo con la mano de la santa. ¿Te consta, Miguel Ángel, que más partes del cuerpo de la santa las tengan otros personajes conocidos o fuera de España? O... Sí, fuera de España hay, en Italia en varios sitios, en Roma, pero la mayoría está en poder de órdenes religiosas, de algún noble también, pero en el capítulo de la santa, en Cachito, Cachito mío, lo desarrollamos, ¿no? Desde que muere ella, pues... el tratamiento del cadáver fue todo un lío, porque los
los duques de Alba querían que se quedase en su poder, en Alba de Tormes. A su vez, de Ávila, de la casa del convento de Ávila, querían también tener un pedacito y por eso empiezan a despedazarla. Como decía Jerónimo Gracián, se llevó un meñique como una reliquia, él la tuvo durante toda su vida en su poder y ahora no se sabe dónde está, por ejemplo, ¿no? Pero ahí se ve cómo la van despedazando y cómo se va disgregando por todo el mundo. De tus páginas no se escapa nadie. Lucrecia Borgia, Cristina de Suecia, el Capitán Cook, Mozart. ¿Suele ocurrir esta serie de disecciones con personajes famosos o los anónimos también cuentan? Bueno, anónimos. Con los anónimos, pues no sabría decirte, pero hay gente para todo, seguro, ¿no? Yo sí que sé de un famoso presentador de televisión que murió hace 4 o 5 años, que quería iniciar en su familia una tradición. Él robó del féretro de su padre un dedo y lo metió en un collar y le había dado las instrucciones a su hijo de que hiciera lo mismo con él, que le cortasen un dedo cuando muriese para unirlo a ese collar. Hay gente para todo. Bueno, sí, las joyas funerarias también cada vez están más de moda, ya hay líneas de joyería. Por ejemplo, bueno, sí, la madre de David Delfí me contaba el otro día que lleva aquí como una especie de, como de anforita, muy mona, igual que llevamos nosotros y aquí dentro lleva las cenizas de David. Eso siempre se llamó guardapelo. ¿Guardapelo se llama? Eso siempre se ha llamado guardapelo, precisamente porque cuando se usa más es sobre todo en el siglo XIX, un poquito antes también, desde el siglo XVII hay artesanía funeraria de este tipo, ¿no? Pero el guardapelo también era no ya con gente fallecida, sino también con amantes. Sí, era una costumbre muy romántica. Como parte del compromiso en una pareja, pues se intercambiaban mechones de pelo y entonces pues uno lo llevaba ahí al lado en el guardapelo, que lo abría y de un lado estaba el retrato del amado o amada y en el huequecito pues iba el pelo, ¿no? Y sí que hay toda una tradición de artesanía funeraria, sobre todo la eclosión se da cuando muere la reina Victoria de Inglaterra y pues hay muchísimas piezas por ahí de ese tipo, desde collares a pulseras de pelo, con madejas de pelo, a anillos, a todo tipo. Y hay incluso también cuadros confeccionados en el siglo XIX, como cuenta Galdós en su novela La de Bringas. Y esos cuadros se elaboraban pelo a pelo, se cogían pues coletas, por ejemplo, de una fallecida y con esas coletas pues se hacían distintos motivos florales, desde palmeritas a cualquier otra cosa, ¿no? Hay un museo en Madrid, en la calle San Mateo, que es el Museo del Romanticismo, donde hay más de un ejemplo de esta artesanía fúnebre. Dentro de los personajes que tocas, el de Juana la Loca es un tema también muy bonito. Todos sabemos su locura de amor por Felipe el Hermoso y cómo llegó esa locura hasta el final de querer secuestrar el cuerpo de su amado. Es una pena que con Juana de Castilla hay una tergiversación histórica bastante grande, ¿no? Primero por ser mujer, pero también porque hubo una leyenda ahí romántica y, en fin, está todo tergiversado. Y sí que es cierto que en torno al cadáver de Felipe el Hermoso, pues también se creó esa leyenda de que ella estaba loca de amor y que por eso se aferraba al cuerpo de su amado y no lo quería enterrar por nada del mundo y por eso dio tantas vueltas por ahí, ¿no? Bueno, la verdad es que hay ahí una serie de documentos históricos que muestran que ella tenía un temor de que secuestrasen el cadáver, porque los flamencos cuando muere Felipe el Hermoso se quedan en el aire. Tenía mucha rencilla los caballeros castellanos con ellos y muchos de ellos arramblaron con todo lo que pudieron y salieron huyendo de España y otros planean secuestrar el cuerpo para pedir un rescate.
porque estaban necesitados de dinero. Habían tenido que invertir mucho dinero y no era bastante el negocio que habían hecho. Y por eso Juana se aferra a este cuerpo. Hace un periplo bastante largo desde Burgos en dirección a Granada, pero de vez en cuando pues tiene que cambiar el rumbo. Se dice que lo hace por el capricho que tiene y demás, pero la verdad es que se declara alguna que otra epidemia de peste que le hace cambiar el rumbo. En Granada había un levantamiento de moriscos, con lo cual no merecía la pena bajar, y cada 2 por 3 destapa el féretro para comprobar que ahí estuviese el cadáver, pero era porque ella estaba informada de que pendía esa amenaza de que le secuestrasen. Y de hecho, lo que sí que le quitan a Felipe el Hermoso es el corazón, que ese es el núcleo del capítulo que le dedicamos a Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Y el corazón se lo llevaron a Flandes a las espaldas de Juana la Loca. Sí, es increíble. Decimos, ¿tiene sentido los despieces que se hacen a los santos en un momento dado por el tema también de los poderes milagrosos, como reliquia y tal? Pero, por ejemplo, cercenar un cadáver como el de Lord Byron, ¿qué sentido tenía? Bueno, en el caso de Lord Byron fue por el proceso de embalsamamiento. Él muere en Grecia participando en la guerra contra los invasores turcos. Y entonces pues tiene que preparar el cadáver para trasladarlo a Inglaterra. Entonces lo que solían hacer por entonces era que todas las vísceras las quitaban de en medio, las tiraban a la basura y en este caso lo meten en un barril bastante grande de licor para conservarlo. Y entre la casquería que le quitan, pues había algo que iban a tirar a la basura. Los nacionalistas griegos pidieron el corazón, porque era el órgano, el símbolo por excelencia del alma humana y demás, pero los ingleses le dicen que no, que de ninguna manera. Entonces ellos lo que hacen es que recuperan la laringe y los pulmones. De Byron. Sí. Es bastante escabroso. Sí, sí, sí. Y entonces con eso es con lo que se quedan. Y luego lo envuelven de poesía, porque al final la historia muchas veces es así. Una vez que sucede algo, pues se le envuelve de poesía, y esto es lo que dijeron fue el pueblo griego va a tener en su poder los pulmones y la laringe, porque con ellos dio sus últimos respiros. El último hálito de Lord Byron fue por la causa griega, y entonces por eso nos quedamos con esto. El último grito a favor de Grecia lo efectuó con este órgano, y por eso se quedan con eso que hoy día está en Mesolonghi, a los pies, se supone, de una escultura que hay de Lord Byron. A mí me ha dejado loca en el libro la relación entre el miembro viril de Rasputín y el perfume de Chanel número 5 que antes... Cuéntanos un poquito, que tienen que saber. Es verdad. Bueno, resumiéndolo mucho, porque lógicamente en el libro está, en Cachito Cachito Mío, está desarrollado de una manera pues más distendida, diría yo, y mucho mejor, ¿no? Pero por resumirles un poco, dos de los asesinos que participan pues realmente pueden librarse de las consecuencias de la revolución bolchevique gracias a la fama que tenían por haber quitado del medio a un elemento tan vinculado con el zarismo. Estos dos asesinos fueron el príncipe Yusupov, Félix Yusupov, y el otro fue el gran duque Dmitri, que era familia del zar Nicolás II, pero que a raíz del asesinato de Rasputín pues son alejados de la corte. Se les exilia. En el caso del gran duque Dmitri se le manda al frente, y la familia vio como una afrenta grandísima que lo mandasen en un tren sin vagón cafetería. Eso era parte de la humillación que sufría este hombre, y realmente lo que eran los revolucionarios pues les tenían en algo de consideración
a pesar de ser aristócratas por el hecho de haber participado en la eliminación de Rasputín. Entonces, bueno, el gran duque, ambos pudieron huir de Rusia gracias a haber estado alejados de San Petersburgo y de Moscú en esos momentos. Y por eso pues llegan al exilio a Francia. En el caso del gran duque Dmitri, pues lo que hizo desde entonces fue vivir un poquito de las rentas que tenía, que eran pocas porque no pudo sacar toda la fortuna de Rusia. Y este hombre pues se convirtió en un gigoló, en un playboy de la época, por quien suspiraban muchísimas acaudaladas mujeres europeas. Y en este caso pues Coco Chanel se fijó en él y él fue el que convence a Coco Chanel de que lanzase una línea de perfumes y la pone en contacto con el que había sido el perfumero del zar Nicolás II y es el que le da una muestra de perfumes para que ella escogiese el que más quisiera. Y como ella consideraba que el número 5 le daba suerte, pues escogió el que estaba numerado como el 5. Y ese es el origen, así de manera resumida, de Chanel número 5. Ajá. Es que todo va concatenado, todo está conectado, ¿no? Otra de las partes del cuerpo fetiche fueron los pechos, como los de la Bella Otero, ¿no? Que tocas también en tu libro, que fueron la inspiración para las torres del Hotel Carlton en Cannes, ¿no? Efectivamente. Carolina Otero era conocida también como la sirena de los suicidios y bueno, era básicamente una cortesana de la época, muy famosa en todo el mundo. Por ella bebieron los aires, pues bebieron los vientos, todo lo más granado de la Europa y de América de aquellos tiempos. Y bueno, Julio Romero de Torres, por ejemplo, la pintó, igual que sirvió de inspiración para escritores y también para algún arquitecto, desatinado absolutamente con ella. Y en el caso del arquitecto del Hotel Carlton, que es famoso, entre otras cosas, porque aparece en la película Atrapa a un ladrón, las cúpulas, él dijo que se había inspirado en los pechos de la Bella Otero, unos pechos, por cierto, que conocían todos los aristócratas de Europa, entre ellos un jovencísimo Alfonso XIII. ¿Pero qué tenían esos pechos que no tuvieran los de las demás? Bueno, me imagino... ¿No? En público no lo solía mostrar. Estaban muy vistos, pero siempre en privado. Claro. Fue amante de Nicolás II, de Alberto de Mónaco, el abuelo del actual Alberto de Mónaco, y de muchísimos otros aristócratas. Y bueno, sus biógrafos dicen que tenía una forma especial, que es la misma forma que aparece en esas cúpulas del Hotel Carlton. Has hablado antes de Romero de Torres, que era un fetichista del cabello y sus seguidores le regalaban pelo, pero hasta le regalaron un cojín de pelo. ¿Lo utilizaba? Sí, claro, y aparece en varios de sus cuadros. De hecho, en Cachito, Cachito mío viene una ilustración con uno de los cuadros en los que aparece la modelo sentada en este cojín del que hablo. Él tiene en torno a él una fama de que era fetichista, de que coleccionaba no ya cabello en general, sino vello púbico, siguiendo una costumbre que tenían otros muchos aristócratas de la época, algunos muy conocidos aquí en Marbella, como Ricardo Soriano, ¿no? Era coleccionista también de vello púbico. Era una costumbre que tenía varios siglos de antigüedad, a los aristócratas les daba por eso. Y a este hombre le dijeron mataperros y realmente lo que había en el cojín no era vello púbico, sino que eran trenzas, cabello de unas admiradoras, supuestamente todo parece indicar que eran las admiradoras de una exposición que se organiza en Bilbao, pues aprovechan la presencia del pintor cordobés para entregarle este cojín relleno con las trenzas, con los cabellos de todas estas admiradoras. Y lo conservó durante toda la vida ese cojín, aparece en varios cuadros,
y hay incluso una persona que dirigió los museos, el Museo de Julio Romero de Torres, que me confirmó que ella conoció ese cojín y que lo vio más de una vez y que al final vio cómo la hija de Julio Romero de Torres dio instrucciones para deshacerse de ese cojín porque habían anidado las ratas dentro, entonces pues ya no tenía mucho sentido conservarlo, ¿no? Pero bueno, esa costumbre fetichista por el vello púbico, que me imagino que ya hablaremos de Ricardo Soriano y demás, sí, pues llegó al culmen en el siglo XVII con un rey inglés, Carlos II de Estuardo, que llega a confeccionar una peluca. Él era muy aficionado a las pelucas, pero este hombre tuvo una peluca confeccionada con los vellos púbicos de sus amantes. Claro, es que el tema del pelo es recurrente en los capítulos de tu libro. El mismo Byron, una novia suya de las que tuvo, una sevillana, le regaló una trenza. ¿Qué hizo con la trenza? Una sevillana de nombre Josefa Beltrán, del barrio de Santa Cruz, aprovechando una visita que hace aquí a España, una visita fugaz. En Sevilla estuvo 3 o 4 días, aprovechó también, pasó por Cádiz, estuvo en Los Toros, en fin, hizo un recorrido bastante interesante y además con el peligro de que España entonces estaba en guerra contra los invasores franceses, ¿no? Pues el caso es que Josefa Beltrán fue una de sus amantes y ella, pues en un gesto de amor, pues se corta una trenza y se la entrega a Lord Byron. Esa trenza hoy día se sigue conservando, está en los archivos de la editorial Murray, con la que él publicó durante toda su vida. Y cuando ha hablado de lo de Ricardo Soriano, recopila historias sobre el vello púbico, pero una de las que más mola del libro es la de el Marqués de Leguineche, parafraseando en La Escopeta Nacional, que está inspirado en Ricardo Soriano, que era uno de los coleccionistas de vello púbico top. Claro, quien hace del Marqués de Leguineche, que era Luis Escobar, Marqués de las Marismas del Guadalquivir, que era un asiduo aquí a Marbella también, y uno de sus amigos pues era precisamente Ricardo Soriano, el Marqués de Iban-Rey. Berlanga cuenta que el personaje del Marqués de Leguineche y concretamente la escena de la colección de frasquitos con vello púbico, pues era lo que estaba basado en la realidad. De todo lo que cuenta en la película, él decía que eso era de lo más cierto, ¿no? Y él decía que se había inspirado en un aristócrata, pero que tenía casa en Valencia, con lo cual yo... Para despistar. Yo creo que no era realmente Ricardo Soriano, pero Ricardo Soriano tenía su propia colección, que luego parece ser que... Esto cuando... Igual que en la Inglaterra, cuando llega la reina Victoria, pues hay una oleada de puritanismo y todas las familias se apresuran a destruir cualquier vestigio que mostrase que sus antecesores habían sido un poquito guarretes. Pues aquí en España pasó lo mismo una vez que termina la Guerra Civil y yo dudo mucho que hoy día se conserve la colección de vellos púbicos del Marqués de Iban-Rey, de Ricardo Soriano. Sí, porque aquí en Marbella en ningún museo le guardan eso ni nada, ¿no? No, normalmente eran colecciones privadas. Cualquiera sabe. A lo mejor, no sé, claro. Podrían hacer una colección de estas que son itinerantes y traer... Ciertamente hay museos donde se tienen muchos vestigios de este tipo y donde se tienen también vello púbico. Otro gran coleccionista de vello púbico fue Francisco de Miranda, el prócer venezolano. Y hay museos donde sí que se tiene constancia de algo de lo que él atesoró en su vida, porque se decía que tenía como 3.500 frasquitos. En una época más actual, Sumer coleccionaba cabellos de personas muertas, cantidad. Sí. Claro, pero si sigue perpetuándose la historia. Lo que pasa que antes yo creo que había como peluqueros para esto, ¿no?
porque ahora lo que hacen es que van directamente, se hacen la cera y ya está. No hay tanto, no es el... Antes había como otro ritual, ¿no? Ahora tú llegas y hasta los señores ya se hacen en sus partes públicas las ceras, también, los láser, yo qué sé. Antes también se hacían esas cosas, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, la depilación, en fin, yo no soy un experto, pero la depilación es algo de larga data, ¿no? Pero no veo ningún depilado en tu libro, Miguel Ángel, eran todos como más en esa onda ritualista, ¿no? También, eso haciendo un inciso, que también te quedas un poco de piedra y dices, sí, esto es el amor, lo que hizo la viuda del poeta Shelley con su corazón. Sí, el corazón de Shelley, de Percy Shelley. Sí, Mary Shelley, igual que otros muchos escritores de la época, pues eran muy fetichistas. Ellos también les gustaba mucho, por ejemplo, visitar lugares donde habían estado sus admirados escritores ya fallecidos, ¿no? Ellos lo disfrutían mucho, era un tema de vocación más que otra cosa, ¿no? Entonces, se extasiaban, como decía antes, cuando tomaban un mechón de pelo o cualquier otra cosa, ¿no? Y era muy de coleccionar desde cráneos a cualquier cosa, cualquier pedazo de personaje famoso o personaje histórico, ¿no? En el caso de Shelley, que muere de una manera muy desagradable, ahogado, cuando rescatan lo que quedaba de su cuerpo, en unas circunstancias que ya verán en el libro, tampoco voy yo a hacérselo tan desagradable así, pues deciden hacerle un funeral como a un dios griego en medio de la playa, en una hoguera, y cuando está en medio del proceso de cremación, pues de pronto salta, ven que se abre el cuerpo y que salta algo de ahí del cuerpo y alguien pues se apresuró a cogerlo. Dicen que era el corazón. Hay algún experto que dice que más bien era el hígado o una parte del hígado, ¿no? El caso es que uno de los amigos del escritor Shelley se adueñó de ese corazón durante un tiempo, la viuda lo reclamaba, la viuda lo quería tal y cual, y al final se lo entregó. Y cuando fallece Mary Shelley, pues descubren que entre sus pertenencias en la mesita de noche pues había algo envuelto en unas hojas de un poemario, y ese algo era el famoso corazón de su marido, ¿no? Hoy día reposa en la misma tumba que Mary Shelley, la autora de Frankenstein, hecho el monstruo hecho a remiendos, ¿no? A pedacitos, cachito, cachito, ¿no? Cachito, cachito mío. Y hablando de corazones, en el capítulo 4 hablas del corazón que hizo perder la cabeza a Descartes. Esa es una historia bastante surrealista y graciosa a la vez. Descartes termina sus días en la corte de Cristina de Suecia, la llamada Minerva del Norte, porque le dio por reunir a los mayores pensadores de la época en su corte, desde filósofos a matemáticos a cualquier otra cosa, ¿no? El por qué esta mujer tuvo tanta afición por la cultura, por lo intelectual, la filosofía en general, pues tiene mucho que ver con un trauma infantil que tuvo. A su querida madre no se le ocurrió otra cosa cuando muere su padre, y ella era muy niña, pues le hacía dormir todos los días al lado del cadáver de su padre, en una habitación forrada de terciopelo negro donde no pasaba nada de luz, pues cada noche tenía que besar las mejillas del cadáver del padre, y así estuvieron una temporada muy larga. Entonces ella cuenta que se refugió en la cultura para no tener que soportar ni a su madre ni a su padre fallecido, ¿no? Tanto fue así la cosa que cuando por fin la corte, el gobierno obliga a la reina madre a que entierre y dé un funeral digno al rey fallecido, pues ella se queda con el corazón. Y el corazón lo colocó en el cabecero de la cama. Entonces, Cristina de Suecia seguía queriendo escapar de ese ambiente y de su madre, y por eso se refugia en la cultura. Y por eso, al cabo de los años, Descartes
termina contratado allí, en Suecia, y parece que hubo un problema entre ellos que no terminaba de caerle muy bien Descartes y lo hacía darse unos madrugones tremendos, además a las 5 de la mañana con el fresquito que hacía por esas tierras. Y a resultas de esos madrugones, Descartes coge una pulmonía y termina muriendo, ¿no? Y a resultas de eso también pues terminó despedazado por ahí, y hoy día su cráneo está en el Museo del Hombre de París, y hay un dedo que se perdió por ahí también, que se lo llevó el embajador, que sirvió de enlace para el traslado del cuerpo a Francia. Miguel Ángel, de los 14 capítulos que se compone el libro, ¿cuál es el que más a ti te ha tocado? Eso sería como elegir entre uno de tus hijos. Que, por cierto, le dedica el libro a Juncal, a su hija. Claro, claro, cachito mío. El cachito tuyo. No sabía decirte porque cada uno tiene su cosita interesante. Aunque sean más crudos, hay una serie de capítulos como los dedicados a las cruzadas, que a mí me parecen muy interesantes. El de la Guerra Santa. Claro, las Guerras Santas, ahí se cuenta lo del corazón de Alfonso X, que pidió que lo llevasen a guerrear a las cruzadas, y como no fue posible, pues hizo que lo depositaran en Murcia, ¿no? Y igualmente también ahí en los capítulos de las cruzadas hablo de Braveheart, que fue un rey escocés. Braveheart está relacionado con la película de Hollywood, pero Hollywood se confundieron porque Braveheart no era realmente William Wallace, sino el rey escocés Robert de Bruce, cuyo corazón terminó en Teba. También lo mismo, él hizo promesa para pagar sus pecados, hizo promesa de que iría algún día a Jerusalén, a Tierra Santa, a guerrear contra los infieles musulmanes, y como murió antes, pues dijo, bueno, como yo no puedo ir, vosotros ahora cuando yo muera me cogéis el corazón y lo lleváis a Tierra Santa, guerreáis allí y luego volvéis por aquí. Claro, hubiese sido un suicidio tirar para allá porque allí no había tutía, estaba bajo poder musulmán, Tierra Santa, y no iban a poder ellos guerrear allí con nadie. Cuando cruzan el Canal de la Mancha, estos caballeros escoceses, pues oyen que se está organizando una cruzada en Al-Ándalus, en la frontera con el reino musulmán de Al-Ándalus. Y al final lo envuelve también el rey Alfonso XI, y terminan guerreando en Teba. Esa es una historia bastante interesante por cómo pierden luego el corazón en la batalla. Todo eso tiene una leyenda en torno bastante interesante. Y hay muchos capítulos igualmente interesantes. Ahí hablamos, por ejemplo, de los nazis, cómo llegan a hacer pantuflas y lámparas con la piel de los presos judíos, y cómo eso sirvió de inspiración para algún que otro pirao, como Ed Gein, que fue un asesino en serie de Estados Unidos, que fue la inspiración de películas como Psicosis o La Matanza de Texas. Sería incapaz de decir que este me gusta más que el otro. El Capitán Cook también me parece bastante divertido, ¿no? Cook, que en inglés significa cocinero, cocinar, pues terminó cocinado y zampado por los aborígenes de las islas que habían denominado Sandwich, ¿no? Imagínate, el nombre estaba unidísimo al destino, ¿no? Pero fíjate, una de las cosas que magistralmente ha hecho Miguel Ángel es que un libro con estos 14 capítulos que se podrían prestar al morbo, que se podrían prestar, pues, imaginar los temas que está tocando, está perfectamente diseñado para que no raye eso, lo que hablábamos antes, lo escatológico, lo morboso. ¿Te ha costado mucho? ¿Has tenido que hacer un esfuerzo? No, ha sido ese era el reto, ¿no? Hacer una cosa que no fuese chapucera y chusquera al mismo tiempo, ¿no? Que fuese, pues, contarlo. El reto era contarlo de manera atractiva y de manera, a la vez que divertida, respetuosa, sobre todo. Claro, sí, que eso, que es que estamos hablando de trozos de un miembro viril, de vello púbico, quiero decir que es un esfuerzo el que has tenido que hacer para que realmente quede todo
tan elegante, ¿no? Porque muchas gracias. es un libro elegante. Y bueno, es el último de él, pero como antes os he comentado, él tiene en su haber, sobre todo los 3 últimos libros, que yo digo, ¿cómo has pasado de hacer información pura y dura a escribir un libro, pues eso, de corte, y nunca mejor dicho, de cortes? Pues tal y como decía al principio, a mí siempre la historia me ha gustado mucho, ¿no? Y sobre todo cada vez me gusta más cuando el presente es tan aburrido, tan recurrente, tan repetitivo. Entonces, estas cosas son una manera de evadirse, ¿no? Ver que relativizar también el presente, pues echando la vista atrás un poquito, ¿no? Tú has sido periodista de investigación y morirás siendo periodista de investigación, porque eso se lleva en vena, ¿no? O sea, puedes estar haciendo cualquier otro tipo de trabajo, pero, no sé, cualquier conversación, siempre es el detonante para tirar del hilo y sacar una historia, ¿no? Mira, ahora estábamos hasta empezando a decir, hacemos una del casino, ¿verdad? Ahí arriba, bueno, pues en uno de los últimos libros que escribiste es el de Julián Muñoz, La cruda verdad, que se llama. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia. Es su libro y tú le ayudaste a escribirlo. Realmente a mí lo que hace la editorial es contratarme para darle forma a una serie de conversaciones con Julián Muñoz, que por entonces estaba retirado en una finca en Jimena de la Frontera. Yo había tenido con él muy poquito trato. Había coincidido con él un par de veces en algún juicio que le habían seguido y la editorial pues pensó en mí, me avisaron, oye, ¿te interesa hacer esto? En aquel momento no tenía otra cosa mejor que hacer y lo hice, ¿no? Entonces, bueno, fue divertido el poder estar con Julián y llevar a buen puerto al final un libro que no resultaba tan fácil de hacer, ¿no? Porque bueno, fundamentalmente porque él entonces estaba a la espera de la sentencia del caso Malaya y estaba bastante descentrado, estaba muy disperso y demás, ¿no? Entonces eso de alguna manera dificultó el tema, ¿no? ¿Y el libro se vendió, lo compró la gente? Tengo entendido que sí. O sea, fueron buenas las ventas, ¿no? Sí, creo que sí. El libro, es que yo el libro de Julián no lo he leído, ¿no? Por eso te estoy preguntando. No, básicamente en ese libro lo que hace él es dar su versión, contar algunos detalles de lo que fue pues toda su vida en el ayuntamiento, antes del ayuntamiento, cómo llega al ayuntamiento, cómo termina siendo concejal primero de fiestas y luego alcalde. Y en fin, pues sí que cuenta ahí bastantes anécdotas de todos sus derroteros, ¿no? También de los sentimentales, lógicamente. También se toca el tema de, sí, de Isabel Pantoja. Todo lo que él quiso contar. ¿Y como personaje a ti qué te parece? Bueno, pues es un personaje que ya ha pasado a mejor vida pública, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Bueno, sí, sigue siendo todavía centro de atención para algunos programas y demás, pero... No sé realmente, yo creo que su tiempo ya pasó, ¿no? Y él es totalmente consciente de eso, ¿no? Claro, es que es difícil ahora analizar algo que ocurrió hace unos años sin el contexto de aquellos años, ¿no? Y estando aquí en Marbella, yo creo que todos sabemos un poquito de lo que estoy hablando, ¿no? En fin, no sé. Tú conociste muy bien las tripas de este ayuntamiento porque estuviste de jefe de prensa también en una temporada y tal, y has podido también con ese pozo de información el poder después escribir... No, pero fíjate que yo con Julián Muñoz, en esos 2 años y medio que yo fui jefe de prensa del ayuntamiento con el equipo de Marisol Yagüe, yo a Julián no lo traté. Yo en algún pleno lo vi de lejos, pero nunca lo traté. Ya te digo que yo cuando lo conozco es poco antes de lanzarme a escribir ese libro de encargo de la editorial, que coincidí con él un par de veces en los juzgados. Y estaba ya bastante acabado, ¿no? Por así decirlo. Y el libro de Los elefantes asolaron Marbella, top, fue durante un tiempo
venta número 1 y, bueno, es uno de los mejores libros de Malaya que yo he leído. Muchas gracias. Sí que es cierto, ¿no? ¿Te pusiste manos a la obra porque no había ningún libro escrito hasta entonces de la Operación Malaya o porque realmente querías dar otro perfil? No, era dar, bueno, dar otro perfil depende, ¿no? La versión que se dio en esos días de furia y de ruido pues fue un poquito tendenciosa, ¿no? Luego el tiempo fue aplacándolo todo y no digo que yo lo que escribiese pusiese las cosas más en su lugar, que creo que sí, ¿no? Posteriormente otros autores han enfriado bastante las cosas, ¿no? Y la versión que ellos han dado posteriormente pues ha sido más cercana a la realidad que esa visión de los primeros días, ¿no? Acordaos que aquí se había hecho lo peor de lo peor, ¿no? Incluso personajes como el expresidente o el expresidente autonómico y exministro Jaume Matas, cuando empezaron a destapar escándalos de corrupción allí en Mallorca, no se le ocurrió otra cosa que decir, aquí es que sé que la gente que esto es como en Marbella, esto no es Marbella. Por supuesto que no, era infinitamente peor, ¿no? Y tantísimos otros casos. Bueno, claro, pero fuimos el primer municipio de España que por corrupción se disuelve el ayuntamiento y tiene que poner una gestora. Fuimos un poco el modelo, ¿no? El único caso, desde el año 34 no se había hecho eso. Esta fue la primera y última vez, sí. Que fue así. Tuvimos en uno de nuestros encuentros al juez Godino, que dio una entrevista aquí en público para el foro de encuentros. Muy buena gente. Muy buen juez, disfrutamos, ¿verdad? Muchos de los presentes estuvisteis y nos aclaró, pues bueno, muchos puntos de ese juicio. Que están ya todos los malayos en la calle, ¿no? Ten en cuenta que las detenciones fueron en 2006. Si no estuvieran en la calle sería como para preocuparse, ¿no? Creo yo. Sí, las detenciones en el 2006, pero hasta que se juzga y con los recursos y tal, han estado saliendo recursos hasta ahora. Date cuenta que las sentencias tampoco fueron tan elevadas. Y Godino te daría las claves de por qué no eran tan elevadas, ¿no? Claro, pero la gran pregunta, y se la hacía al juez y ahora te lo hago a ti, que también ha sido... Mira, hoy, por ejemplo, conocemos la sentencia de un asesino, quien asesinó al hombre de los tirantes, sí. Con la bandera de España, que le han caído 5 años. Imagínate. Pongamos todo en contexto. Si unas penas son elevadas o no lo son, ¿en comparación con qué? Miguel Ángel, ¿por qué en ese juicio no estuvieron todos los que eran? Porque las cabezas principales se han quedado sin pasar por el banquillo. ¿Y tú? ¿No lo crees también así? Yo no lo sé, pero tal vez será una cuestión del sistema. Porque se ha protegido a unos y otros... O tal vez sea cuestión de que hay mucha leyenda en torno a eso, ¿no? Bueno, de la Junta de Andalucía han quedado todos intactos. Por ejemplo, y hay muchas cosas que se hicieron en Marbella en aquel periodo que si no es con la presencia de la Junta de Andalucía no se hubiera hecho nunca, por ejemplo. Sí, desde luego. Entonces no están todos los que fueron. No, claro, y hubo también, aquí siempre ha estado mejor visto dar que recibir, pero no solo en el caso Malaya, sino en muchísimos otros casos de corrupción, ¿no? En 2 siglos de bribones, que fue mi anterior libro, sí, eso te iba a hablar ahora. Hago un repaso de la corrupción desde los comienzos de la edad contemporánea, o sea, 200 siglos, hasta prácticamente hace pocos años, y ahí se ve que hay un hilo conductor y cómo hay muchas similitudes entre los distintos casos de corrupción y cómo a veces es el propio sistema el que alimenta esos casos de corrupción y las personas que están endiosadas, que están robando, malversando o haciendo cosas al margen de la ley, lo están haciendo con aquiescencia del sistema y cómo de pronto pues caen y no se sabe por qué, ¿no? Hablando de hace unos años, el otro día lo hablaba alguien que me hablaba de los años dorados y menos dorados de Marbella. Se nos ha olvidado que en los años de Jesús Gil los referentes que tenía este país eran personas que hoy día nos parecen absolutamente deleznables, pero que entonces eran ídolos. Por ejemplo, Mario Conde
era el gurú de las finanzas en este país, el máximo, la persona con mejor fama como abogado en este país era Rodríguez Menéndez. Que se presentó aquí por alcalde en Marbella, vamos a recordarlo que también. Si echamos la vista un poquito atrás, pues hay muchas cosas que nos chirrían, ¿no? Sí, en este libro, 2 siglos de Bribones y algún malandrín, que lo dejas ahí, y algún malandrín. Bueno, lógicamente el título, la editorial quiso jugar con lo que eran los escándalos que estaban en ese momento más en boga, que era el desprestigio de la Casa Real y la fama que tenían los Borbones, los últimos Borbones, y también Urdangarín estaba por entonces a punto de salir, bueno, se estaba celebrando el juicio entonces. A punto de entrar en prisión. No, todavía no se había celebrado el juicio. Todos sabíamos que íbamos a ir que iba a ir a prisión, ¿no? Porque todos queríamos que fuera a prisión, ¿no? Parece, ¿no? Entonces, el título fue un poco por eso. ¿Queda este país para esa picaresca? O sea, ¿es desde el Lazarillo de Tormes? Pero, Amparo, yo escribo estos libros para desconectarme de esas cosas, para desintoxicarme de esas cosas, y todavía me estás haciendo aquí una serie de... Te estoy retrotrayendo al pasado, ¿eh? Sí, pues, todos tenemos un pasado. No, como cuento en el prólogo de 2 siglos de Bribones, este país no es ni mejor ni peor que cualquier país del entorno. Lo que sí que tenemos los españoles, los latinos en general, es que nos creemos los mejores en todo, incluso cuando somos los peores. Y entonces tenemos la sensación de que no hay nadie más bueno que nosotros y no hay nadie más malo que nosotros, ¿no? Eso es algo muy latino. Pero bueno, ni somos tanto ni tampoco, ¿no? Somos muy parecidos a la humanidad y a los vicios que tiene el ser humano y a las virtudes también, ¿no? Igual que a otra gente que no le da por robar, pues le da por coleccionar cachitos de personajes de la historia, ¿no? Pero más eso, más apasionados porque somos latinos y en comparación, bueno, pues a... Bueno, los alemanes, es que si vamos a estereotipos, los alemanes se ven personajes muy fríos, pero allí se engendró el romanticismo, ¿no? Por ejemplo. O sea que para estereotipos también podemos decir que aquí en Andalucía es el sitio donde menos llueve y sin embargo tenemos ahí Grazalema, que es el punto de España donde pluviométrico más llueve, más... ¿no? Entonces, a mí es que no me gustan los estereotipos ni los prejuicios, ¿no? Tenemos aquí que quieren hacerte preguntas. Claro, por supuesto. ¿Tenéis el micro por ahí para los... Vanessa, ¿estás por ahí? Si no, bueno, pues os levantáis, si no, y lo hacéis. Es que, Vanessa, cariño, el micro para... Ah. Linda, coge el micro y le preguntas en alto, ¿vale? Para que te oiga todo el mundo, que te van a dar el micrófono, ¿vale? Fenomenal. Y no olvidéis, no os vayáis nadie, que cuando terminemos el encuentro pasamos dentro del casino al restaurante, ¿eh? No os escapéis. ¿Sabes qué es? ¿Esto sigue sin funcionar? Sí, no, se oye fenomenal. Yo digo, como te gusta toda esta clase de temáticas, ahora podrías dedicarte al tema de vudú, que también tiene mucho que ver con lo que a ti te gusta. ¿No? El vudú. Amigo, ahí tienes para tallarte. La verdad es que nunca me ha dado por el vudú. Viví durante un tiempo en Haití y sí que me interesó el tema como un elemento folclórico y en Santo Domingo también estuve durante una temporada, pero por ahora no me ha dado por escribir de esas cosas. Las medias tampoco, ¿no? Lo del macho cabrío, el Galicia y todo eso te ha dado todavía. No, yo no soy un experto en esas cosas, ¿no? Sin duda alguna sí que es muy interesante. Sí, el vudú funciona. Manuel, lo de Eva Perón, díselo a Miguel Ángel, te dan el micro por ahí. ¿No puedes? Porque estás con la cámara ahora. Lo del tema del cuerpo de Eva Perón. Bueno, sí, el cuerpo de Eva Perón es muy interesante, los derroteros que siguió, igual que claro. Juan Domingo Perón también profanaron su tumba y le cortaron las manos. Del cuerpo de Evita Perón, la verdad es que se podrían escribir varios libros y de hecho se han escrito ya. Tampoco soy un especialista en eso. Hablando de cuerpos exhumados. Los detalles de su vida, pero no de su muerte. Hablando de cuerpos exhumados, que lo último que decían ahora era que el cuerpo del generalísimo
seguía en el Valle de los Caídos, que fue todo un paripé. ¿De eso qué opinas? Pues armar todo lo que se ha armado para hacerlo como un paripé, me parece, en fin, no sé yo. Que se quedó allí, que estaba metido y que no se ha tocado a nadie, pero todo el mundo se ha quedado. También hay gente, Jesús Gil sigue vivo y que se llevó a Imperioso y que está, yo me imagino que bastante lejos, porque para que se haya mantenido callado durante tantos años, tela. Sí, sí. Pero bueno, hablando de profanaciones, allí muy cerquita del Valle de los Caídos está el Escorial y allí tienen fuera de la tumba de Carlos V un dedo que alguien le robó durante una de las revoluciones, la gloriosa del 68, de 1868. Y es un ejemplo más de profanación, o en este caso una profanación, no una exhumación, ¿no? Y esa historia también aparece en Cachito, Cachito mío y es pintoresca. Orosi, ¿alguna preguntita? ¿Alguna curiosidad? Yo quisiera saber, El micro, te lo dan. Ay, soy buena, esta es Carmen, ¿eh? Yo soy Ya, Carmen. ya sé que es Carmen Piedra. Carmen Piedra. Encantada, estoy entusiasmada. Voy a comprar algunos libros de este y los anteriores. Porque yo no te he conocido a ti en la época de Marisol Sí, Yagüe. hemos coincidido ahí. Hemos coincidido. Alguna ocasión estuvimos pues por allí, entonces- sí. Porque yo llevaba protocolo y prensa. Ah, Entonces pues alguna entonces vez nos seguro tocó. que sí. Pues entonces seguro que sí. Yo, lo que me llama la atención de descubrir esto, que me parece curiosísimo, ¿cómo conservaban, por ejemplo, un corazón o un pene o unos pulmones? Porque cuando un pulmón ya no tiene aire, se convierte en algo muy efímero. ¿Cómo conservaban en aquellos momentos esas piezas que quitaban a los cuerpos para poderlas tener cerca? Sobre todo cuando todavía no se había inventado el formol. El formol. Pues de distintas maneras. Desde, igual que se hace ahora en el ambiente taurino a la hora de conservar una oreja de un toro en salmuera, en licor. Hay cuento como algunas veces el método de conservación fallaba. Es el caso del emperador Barbarroja, un Hofstaufen, que participa en una de las cruzadas, de las míticas cruzadas, ¿no? Este fue, pues, junto a Saladino y Ricardo Corazón de León y otros muchos, pues, de las figuras más emblemáticas. Este hombre muere cruzando un río que tampoco tenía mucho caudal, pero muere porque el peso de la armadura se lo llevó al fondo de ese río, en el que haría pie sin lugar a dudas, pero bueno, luego entonces el hijo, para conservarlo y llevarlo a otra ciudad más grande y darle cristiana sepultura, pues lo que hace es meterlo en vinagre. Y al poco tiempo pues se dio cuenta de que el vinagre no estaba causando un efecto muy bueno y eso cada vez más se parecía a los boquerones en vinagre. Y entonces usaron lo que entonces hacían normalmente en las cruzadas, que era descarnar el cuerpo, por un lado, los cocían, descarnaban el cuerpo, le quitaban toda la molla, la carne iba a una sepultura lo más cercana posible y lo que se llevaba, lo que trasladaban de un sitio a otro, eran los huesos. Estamos hablando de la Edad Media. Luego con los corazones y con otras cosas lo que hacen es disecarlo con distintos líquidos que tenían entonces, pero sobre todo con mucha sal. Me he quedado impresionada. Totalmente. Claro, aquí contamos también cómo se pierde el cerebro de Whitman, del poeta americano, cómo se pierde porque había un auxiliar de laboratorio muy patoso y de pronto pues se le olvidó cerrar adecuadamente el tarro donde había metido el cerebro en formol, que entonces ya estaba inventado, y al cabo del tiempo pues ahí olía mal, que claro, se había evaporado todo el formol y entonces pues se echó a perder la mente prodigiosa de Walt Whitman, ¿no? Yo pensé que el Chanel 5 lo había creado para evitar el olor. Bueno, en fin,
si se refiere al olor del miembro de Rasputín, quienes lo vieron por entonces en un altarcito que tenían exiliados rusos en un apartamento de París, y allí se reunían a rezar porque todavía lo consideraban una divinidad, pues ahí estaba muy, muy disecado y ya no olía siquiera. El que hoy día se muestra en el museo erótico este que hay en San Petersburgo está mucho más rozagante y tiene más vida. Dicen que de alguna manera lo rehidrataron y está conservado en un tarro bastante grande también, porque eran 28 centímetros y medio. ¿Cuánto? 28 y medio, en estado de reposo, lógicamente. Muerto. En estado de reposo. Y se ve bastante rehidratado, desagradable, pero no tiene nada que ver con ese otro miembro que vieron en París unas cuantas décadas antes y que describieron como un plátano negro seco. Así lo describían. Ahí cuento varias teorías que hay al respecto. Hay quien cuenta que hubo varios intentos de fraude, incluso usando un pepino de mar. Aquí lo cuento. Hay expertos que se fijan en que le falta alguna verruga que se había descrito en vida del pope Rasputín, y que, en fin, ahí desarrollamos las distintas teorías que hay al respecto. Hay quien considera que no es el original, ¿no? Que su dueño, porque algún dueño sí que tuvo, pero que su dueño no era Rasputín. Fíjate qué curioso, ¿eh? Increíble. Que mentes que consideran medianamente normales, quien iba a pensar que el pintor de mi tierra, Julio Romero de Torres, coleccionaba esos cojincitos. Sí, ¿no? Y Julio Romero de Torres también tenía otras aficiones, igual que Valle Inclán, por el opio y por el hachís. En esa época era muy, muy normal, muy común. Bueno, también estaban todos medio locos. Bueno, de ahí la fama de la bohemia. De la bohème. ¿Es cierto eso? Sí, sí, sí. El otro día con Zoe Valdés tocábamos también ese tema, ¿no? Con los impresionistas, con Gauguin y con Van Gogh, que bueno, era la esquizofrenia de Van Gogh, esa enfermedad que tratamos con ella en el libro. Margarita, ¿alguna pregunta? Que yo sé que estás ahí sonriendo todo el tiempo. Pero no tengo ninguna pregunta. Es que me parece increíble todo lo que has hecho. Recopilado muchísimo trabajo. Enhorabuena, de verdad. Muchísimas gracias. No, yo conozco a una persona en Sitges, tengo un carnal mío, que yo fui y aluciné porque era todo de Santa Teresa de Jesús. Pero que tu primo tiene las reliquias en su casa. Pero reliquias todo macabro y encima tiene, pues si lo sabe alguien que por aquí, porque era un restaurado muy bueno. Sí. Y entonces cuando yo estuve en su casa, ya que yo le hice una colección de muñecas antiguas, eso era un burri con una energía que yo sigo comiendo. Pero tenía, yo no sé estoy hablando de 2 reliquias, pues estoy hablando de 200. Esta es el otro, y macabro total, de verdad. No sé si tendría algún órgano por ahí especial, escondida, pero yo quedé alucinada ese día. Oye, ¿y ombligos? No hemos hablado de ningún ombligo. Bueno, hay un capítulo que se dedica a la piel, porque hubo toda una tradición, por ejemplo, por encuadernar libros con piel humana. Y sí que había algunas encuadernaciones, sobre todo de literatura erótica, que buscaba no solo ombligos, sino también aureolas de pechos, para que quedase en lugares estratégicos de la portada, de la cubierta del libro, ¿no? Hubo también una costumbre, sobre todo empezó en Inglaterra, de condenar a los profanadores de tumbas, a quienes robaban cadáveres para diseccionar en las escuelas de medicina,
pues junto a la condena a muerte se añadía que con su piel se forraría el expediente judicial y a la vez que su cadáver nunca reposaría en una tumba, ¿no? Sino que iría su esqueleto y el resto de partes del cadáver a usos más útiles, ¿no? Ahí vemos como hay incluso tabaqueras que se llegan a hacer con la piel de algunos de estos convictos condenados a muerte. Todavía se conservan libros forrados con sus pieles y, en fin, hay de todo. Pues si tenéis alguna pregunta más que hacer, aunque hemos tocado, pues eso. A ver. He recordado una experiencia en Alba de Tormes con el corazón de Santa Teresa. Tiene el corazón y tiene también el brazo izquierdo, lo que le falta a la mano que tuvo Franco. En aquel tiempo íbamos a una excursión con niños cantones, una escolanía de voces blancas. Y entonces, os lo cuento, no sé cómo os pasó lo divino a lo humano, ¿no? Pero fue increíble, porque así como toda la energía negativa que yo vi en este lugar, sentí en este lugar que os digo de Sitges, en Alba, llegamos y el prior nos dijo, Allá hay dedos. cuando la santa da un regalito, eran 60 niños, y bueno, se pusieron a cantar uno de los poemas de Santa Teresa, y aquello se invadió de olor a rosas. Todo el mundo nos quedamos tan alucinados que era imposible comprar, de verdad. Entonces yo me acerqué al corazón de Teresa de Jesús y yo lo que moví, todos los chicos alucinados. Luego vino una excursión de americanos, de universitarios, y estaba todo el mundo. Lo que quería yo decir es el cambio de estar en la casa de Sitges con una energía horrorosa, sí, o sea, atacado total, a la energía que había allí con el corazón, ¿no?, de la santa. Os lo digo como una experiencia, a lo mejor no viene tan a cuento, estaba como un corcho en una pequeña vitrina. Una sí, ampolla yo lo he de visto. cristal, ¿verdad? Y bueno, yo os digo esa experiencia que realmente a mí no se me olvidará en la vida y que siempre tuve amor a la santa y desde aquello mucho más. Más todavía. Gracias por tu aportación. Allí en Alba de Tormes también, en el relicario donde se conserva el brazo izquierdo de la santa, al pie de ese relicario hay una advertencia de excomunión del Papa entonces, que advierte que si alguien se atreviese a cortar otro trocito de ese brazo, porque claro, se podría dividir en dos porque está todavía el codo allí, pues advertía de la excomunión. Pues si ya no tenéis más preguntas, ahí tenéis el libro de Miguel Ángel, que os lo va a firmar a todos los que lo queráis comprar antes de que nos tomemos este vinito dentro del casino, y anunciaros que el día 5 vuelve Javier Sádava a Encuentros para hablarnos de la vida buena, y el día 12 lo tendremos en Trapiche Guadaiza a Chencho Arias, que os sé que os gusta tanto, que ya vino hace un año con su libro anterior y ahora vuelve con su pajarita a deleitarnos de nuevo. Así que muchas gracias por haber estado una tarde más en Encuentros, Miguel Ángel. Ha sido un placer tenerte. Y nos has hecho un poco más sabios en esta tarde, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.